Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo día, el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos con Él como todos los días de nuestra vida. Cuando estamos en el Señor, todos los días deberían ser días de gozo, días de celebración, días de victoria, porque lo tenemos a Él y Él en todas las cosas nos hace más que vencedores, suple nuestras necesidades, nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que no hay motivo para que en ninguno de nuestros días estemos con falta de gozo. Y el día de hoy vamos a compartir precisamente acerca de ello en el Salmo 23. Como ustedes saben, el Salmo 23 es un salmo de consuelo, un salmo de aliento, un salmo de bendición. Es uno de los salmos, si no el salmo más conocido y que más ha bendecido la vida de los creyentes. Y en el versículo 2 y 3 la palabra de Dios dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y somos sus ovejas, este salmo es un regalo de Dios para nuestras vidas y nos enseña el regalo de Dios para cada uno de nuestros días. Él en delicados pastos nos hará descansar. Habla de descanso, de reposo, de confort, de sendas de justicia y de su amor para con cada uno de nosotros. Y este salmo representa un estado de bienestar en todos los aspectos de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En lo espiritual nos guiará por sendas de justicia. En cuanto a nuestra alma, nos dará descanso y confort. Y en cuanto a nuestro cuerpo, pues habla de delicados pastos y de aguas de reposo. Cuando permitimos que el Señor sea nuestro pastor y nos guíe, tendremos contentamiento y abundancia. Él es un buen padre que está ocupado en lo mejor para cada uno de sus hijos y nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíen a lo mejor. Dice la palabra en el Salmo 119, 105, que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. ¿Y eso qué significa? Que su palabra alumbra nuestro camino para que no tropecemos, para que no nos vaya mal, para que vayamos por el camino recto, por esas sendas de justicia que significan frutos de paz, frutos de gozo, todo lo que es el fruto del Espíritu. Nuestro pastor, nuestro Padre, nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Él nos conoce aún mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él sabe cuáles son los pastos y las aguas de reposo que nos convienen a cada uno de nosotros, que nos restauran y que nos bendicen. Y Él nos quiere llevar hacia ello. Él quiere que vivamos con un corazón alegre, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gozo, con un corazón cuidado, guardado, del cual emane la vida. Por ello, Él quiere confortar nuestra alma, Él quiere confortar nuestro corazón, y Él conoce los caminos que nos llevan a ello, esas sendas de justicia, y llegaremos a esos lugares únicamente cuando lo seguimos a Él, cuando estemos en obediencia a Él, y en todo ello vamos a poder ver ese amor maravilloso que Él tiene para con cada uno de nosotros. Lo vamos a poder experimentar en esos lugares de delicados pastos, en esas aguas de reposo, en esas sendas de justicia. Vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Dice la palabra en Jeremías 29:11 que Él tiene planes para nosotros de bien, para darnos un futuro y una esperanza, de tal manera que Él quiere que cada uno de los días, de nuestros días, los vivamos en victoria, los vivamos en confort, los vivamos en descanso. Es lo mismo, solo que mejorado de lo que un padre normalmente anhela para sus hijos. Un padre anhela para sus hijos un entorno de paz, un entorno de descanso, un entorno de reposo, un entorno en el cual ellos se puedan desarrollar plenamente, supliendo sus necesidades, cuidándolos, dándoles seguridad,
fortaleciéndolos, dándoles amor, aceptación, etcétera. Y lo mismo quiere hacer nuestro Padre con nosotros. A veces el problema es que usted y yo decidimos salirnos de la voluntad de Dios, decidimos salirnos de la obediencia a Dios, decidimos caminar por nuestros propios caminos, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 16:25. Y entonces no podemos culpar a Dios por el entorno que nosotros mismos hemos creado al rebelarnos contra la dirección del buen pastor y en realidad nos estamos rebelando contra lo que nos conviene. Necesitamos recordar siempre eso cuando estemos tentados a ir por nuestra cuenta y no por el camino del pastor. Que nuestros propios caminos nos van a llevar a la ruina. Si estuviéramos siempre conscientes de que nuestros caminos nos llevan a la ruina, eso cambiaría nuestras vidas, cambiaría nuestra perspectiva de la vida, eso nos daría una vida en plenitud, una vida en bendición. Y de eso se trata este salmo, de que nosotros entendamos de que caminar por nuestros propios caminos nos lleva a la ruina, mientras que caminar en los caminos del Señor nos lleva a confort, a descanso, a fortaleza. Cuando el Salmo 23 habla de tranquilidad, nos recuerda Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que tiene el mismo sentido del Salmo 23, y dice, venid a mí todos, Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil, obediencia, y mi carga es ligera. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Ahí nos está hablando de lo mismo. Él nos quiere dar descanso, pero el descanso implica que sigamos sus caminos. El descanso lo vamos a encontrar, el descanso, el confort, la fortaleza, la vamos a encontrar en los caminos de Él, no en nuestros propios caminos. Y eso significa entregarle nuestras cargas al Todopoderoso, toda situación adversa que vamos a tener que enfrentar en algún momento, porque vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo de pecado, y nosotros mismos somos imperfectos. Vamos a tener algunas dificultades, pero cuando lleguemos a esos momentos, la palabra de Dios nos dice que le traigamos nuestras cargas a Él, y Él nos hará descansar. ¿Por qué razón? Primero, porque la palabra de Dios nos recuerda que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados para que la imagen de Cristo se forme en nosotros. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso quiere decir que vamos a una victoria aún en medio de esas situaciones difíciles, como dice el Salmo 23 en el versículo 4 también. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Él estará con nosotros en medio de las dificultades. Por ello, necesitamos entregarle nuestras cargas al Señor y que Él nos guíe a la salida. Dice la palabra que no vamos a ser probados o tentados más de lo que podamos resistir, y que el Señor, juntamente cuando venga la tentación o la prueba, nos va a dar la salida. Y por el otro lado, también en Mateo 11, 28 al 30, Jesús nos dice que su yugo es fácil y su carga ligera. La obediencia es fácil, y la carga que nos pone la obediencia también es una carga que no pesa, al contrario, es una carga de gozo, de paz, es una carga del fruto del Espíritu. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón dice Jesús que su yugo es fácil y ligera su carga? Porque no estamos solos en el proceso de la obediencia. Tenemos al Espíritu Santo con cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo nos ha ayudado, o nos ha sido dado para ayudarnos en toda nuestra debilidad, y parte de nuestra debilidad es la obediencia a la palabra, y el fruto del Espíritu es dominio propio, y el dominio propio implica la obediencia. Así que no obedecemos en nuestras fuerzas, sino obedecemos porque el Espíritu Santo nos fortalece, nos empodera
para la obediencia. Y además no solo nos empodera para la obediencia, sino que Él también nos guía a esas puertas de salida de esas adversidades, de esas dificultades. Y además de ello, nos va a enseñar. La obediencia y la dirección del Espíritu Santo nos va a enseñar la humildad y el dominio propio. Para poder obedecer al Señor necesitamos humildad. Un orgulloso, jactancioso, arrogante no va a obedecer, pero un humilde reconoce que sin el Señor no somos nada y reconoce que los caminos del Señor son mejores que nuestros caminos y por lo tanto se sujeta en humildad al Señor y le sigue. Por eso hablábamos en los días anteriores de que para que el Salmo 23 se haga realidad plenamente en nuestras vidas, nosotros necesitamos ser ovejas y la oveja necesita oír la voz de su pastor y seguirle, obedecerle. La clave para la victoria en la vida del creyente es la obediencia. Por el otro lado, también el Salmo 23 nos habla de reposo, y el reposo significa renovación de nuestras fuerzas. Y esto nos lleva a lo que dice el Salmo 40, Isaías 40, 31. Que para los que andamos en el Señor, Él nos dará nuevas fuerzas, alas como de águila, y eso implica, las fuerzas implica un nuevo poder. Cuando estamos indefensos ante las circunstancias, tenemos con nosotros el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer esas circunstancias, para fortalecernos cuando nos sentimos débiles frente a ellas. Y además, nos da nuevas fuerzas y alas de águila. ¿Y para qué son las águilas de águila? El águila, cuando en la superficie de la tierra hay alguna situación problemática, hay alguna tormenta o algo por el estilo, las alas del águila llevan a las águilas por encima de la tormenta, a esos lugares de reposo, a esos lugares donde el cielo está calmado, tranquilo. Eso nos habla de que el Señor nos quiere llevar por encima de los problemas hacia los lugares de reposo y hacia los lugares de fortaleza. Y finalmente la palabra de Dios nos dice que Él nos dirigirá por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y recordemos que las sendas de justicia nos llevan a las bendiciones que son las añadiduras de la vida del creyente. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos recuerda que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. O sea, no solo es un lugar de descanso, no solo es un lugar de reposo, no solo es un lugar de victoria, sino además el Señor nos lleva a lugares de bendición, donde nos va a bendecir con añadiduras abundantes, la vida abundante. Recordemos que Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, y todo ello por amor de su nombre, por misericordia, por gracia, no porque usted y yo lo merezcamos, no porque usted y yo hagamos méritos para ganarnos estas cosas. Estas cosas las ganó Cristo en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, y el Señor nos las da por gracia, por misericordia, cuando nosotros caminamos en su voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Por eso es importante que cada uno aprendamos a caminar en esas sendas de justicia, que son las que nos enseña la palabra de Dios y a las que nos guía el Espíritu Santo, porque no nos puede ir mal cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y eso implica bendición, victoria, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, todo lo que implica el fruto del Espíritu. Así que recordemos, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestras almas, nos guiará por sendas de justicia, y todo por amor de su nombre. Hoy es un día de bendición, como todos los días que el Señor permite que vivamos. Hoy es un día de bendición, hoy es un día de victoria, hoy es un día de celebración de nuestra salvación, de nuestra adopción como hijos de Dios, y es un día
para que vivamos en victoria y en bendición, siguiendo las instrucciones del Padre. Muy bien, con eso hemos llegado a esta final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan un gran día y que sea un día de victoria, de descanso y de bendición. Buenos días y gracias por conectarse y un abrazo para todos.